buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. La tarde, mucha información, obviamente, el paquete de medidas económicas, cuál es el principal objetivo, vamos a analizar la nueva tasa de interés para plazos fijos, cómo hay que hacer las cuentas para evaluar si plazo fijo o dólar, qué está pasando en este momento en el mercado central con inspecciones y medidas también de la AFIP. Pero vamos con Paula Wilberger porque está en el móvil ahí en el caos de la Richeri. ¿Qué está pasando, Paula? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Maxi? Estos camiones, estos autos que ves hace más de 2 horas que están varados en la autopista Richeri. Estamos mostrándote los que están en sentido hacia la General Paz. Todo por una protesta que se inició minutos antes de las 10 de la mañana, bastante más adelante de donde estamos ubicados. Y esto complicó todo el tránsito, no solo el que va para General Paz, sino el que viene para el aeropuerto de Ezeiza. Por eso los desvíos que se están llevando adelante en este momento. Hay gente que ha podido salir por la próxima salida y que ha retomado por arriba del Pasto, en las partes llanas del terraplén, antes de la colectora. Y así pudo salir, pero hubo gente que estuvo arriba de colectivos, por ejemplo, 2 horas y media, 3 horas en algunos casos. Una situación muy complicada para el tránsito, para la gente que se moviliza por las autopistas y por las inmediaciones del foco de la protesta. Fíjate, todavía la protesta continúa, ya a lo lejos ves la quema de neumáticos, la gente que está cortando y el corte que decir es en ambos sentidos aquí sobre la autopista Richeri. Paula, ¿estos son vecinos que cortan directamente la autopista? ¿Con qué motivo? Es un grupo de vecinos que están protestando por un allanamiento policial que dicen se hizo en condiciones un poco nebulosas, te digo así la palabra de lo que he escuchado de los vecinos, cosas poco claras, hablan de un robo por parte de la policía en medio de este allanamiento y por eso esta protesta aquí sobre la autopista Richeri. ¿Y qué se está esperando, digamos? ¿Por qué no interviene la policía, no sé si de la provincia de Buenos Aires, ahí me imagino, para despejar el corte? La policía lo que ha hecho hasta el momento es intervenir en cerrar la autopista para que la gente que circulaba y que quería subirse a la autopista Richeri no pueda, para no encontrarse con este caos de tránsito y no quedar varada, con lo cual estaba trabajando en las subidas y bajadas de la autopista para cerrar y desviar el tránsito. Ahora lo que se está esperando para poder levantar este corte es una autorización de un juez y la decisión de la justicia. Sí, llama la atención que hace ya 3 horas que es el corte en una arteria fundamental para los que llegan al país vía Ezeiza o los que llegan en vuelos del interior vía Ezeiza o los que quieren ir a Ezeiza y que se demore tanto una decisión judicial y una medida que podría tomar las fuerzas federales de Gendarmería, por ejemplo, o la Policía Federal, al ser una autopista nacional, o la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No se entiende bien esta dilación, Paula. No, imagínate, menos entienden los que están al volante y que están desesperados, en algunos casos resignados, esperando poder avanzar, ¿no? Han quedado presos de esta situación en el medio del tránsito, ya imposible llegar a horario, por supuesto. No solamente los que quedaron varados acá, sino los que vienen circulando por colectora, que realmente es un tránsito a paso de hombre, de una manera muy lenta, porque están muy cargadas las colectoras y a eso sumale todos los autos que se suman desde las perpendiculares, desde las intersecciones, desde los barrios y también los semáforos. Eso hace aún más lento todavía el tránsito. Paula, ha habido escenas de tensión entre los automovilistas y los que están cortando ahí. Mira, todavía nosotros no pudimos llegar al punto de la protesta, porque también fuimos víctimas de esta situación y quedamos varados en el tránsito. Nos llevó mucho tiempo llegar hasta este lugar y hasta acá llegamos para mostrarles cómo está la situación ahora. Está claro. Bueno, Paula, seguimos ahí con el móvil. Vamos a ver si podemos también estar con el móvil en el mercado central, lo que está pasando con las nuevas medidas económicas. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario, Claudio? El día después de las medidas que se tomaron
ayer de emergencia, después de una reunión del equipo económico a pleno el sábado, porque el viernes el 8,4% de inflación que dio el INDEC, 109% anual, últimos 12 meses ya la inflación, y va a ser el piso de inflación este año, porque tal vez mayo venga peor que abril, porque en abril no hubo aumento de tarifas públicas como sí están ocurriendo ahora en mayo, y una inflación que se proyecta ya que puede tener 140, 150% anual. De hecho, ahora vamos a ver, esa es una de las medidas que se tomó, subir la tasa de interés para alinear los próximos 12 meses con una inflación de ese orden, ¿no? De 150% anual. ¿Qué está pasando en este momento con el mercado cambiario? Que es hoy la prioridad para el equipo económico. Ahora van a ver todas las medidas que se han tomado, y fundamentalmente una en particular, tiene que ver con tratar de controlar el dólar por lo menos los próximos 3 meses, que es de acá al 14 de agosto, que son las PASO, y en particular las próximas 3 semanas, para ver si ingresan los dólares de la soja ahora en la segunda mitad de mayo. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, el mercado está totalmente estabilizado, a diferencia de lo que pasó hace un mes, cuando la inflación muy elevada de abril sorprendió al gobierno y ahí tuvimos el dólar casi a los 500 pesos. En este momento lo que pasó fue que se adelantaron las medidas, subieron la tasa de interés. De hecho, hace un ratito terminó la reunión del directorio del Banco Central y a partir de hoy mismo rige la nueva tasa para los plazos fijos, la baja de la tasa en las tarjetas. Ahora vamos a dar detalles, pero en este contexto justamente de adelantarse a la apertura de los mercados, el dólar paralelo está en 476 pesos, el dólar bolsa 437 y el contado con liqui 444. Son números similares al cierre del último viernes. Bueno, yo les decía que si uno ve las medidas, hay una medida de política macroeconómica, es decir, que trata de dar una respuesta al dato de inflación acelerándose en cifras verdaderamente muy impresionantes, rompiendo todos los récords de inflación por 5º mes consecutivo de aceleración, y el resto son señales políticas. Hoy la prioridad para el gobierno es controlar el dólar, tratar de evitar que el dólar libre vuelva a tener un salto en estos días, en las próximas semanas, porque eso significaría no solamente acelerar la dinámica de precios, sino desestabilizar aún más esta economía que está prendida con alfileres. Para eso se subió la tasa de interés del Banco Central en 6 puntos, del 91% al 96%. Es la tasa nominal anual. Si uno ve la tasa nominal anual, está en 97%, la tasa mensual está casi en 8,1%, que se alinea un poquito con la inflación. Fue 8,4% en abril, tal vez sea mayor en mayo, pero está tratando de acercarse a la inflación. Y si uno en un plazo fijo pone una suma de dinero y va renovando el capital de interés del plazo fijo todos los meses, a lo largo de un año la tasa efectiva anual es del 154%, que es un poco la inflación que se proyecta para los próximos 12 meses. Y lo que está buscando con esta medida el Banco Central y el equipo económico es que no le corran los plazos fijos en pesos, es decir, que haya algún tipo de incentivo para que el ahorrista en pesos se quede en los bancos ahorrando con el plazo fijo y no vaya o a correr al dólar o a correr a bienes, a comprar, porque los pesos se deprecian frente a la inflación y frente al dólar. Entonces o agarren esos pesos y vayan a refugiarse al dólar, o a correr a bienes para gastarlos y tratar de evitar que se los coma la inflación. ¿Cuál es el cálculo que se hace en estos casos? Es la historia argentina de las últimas 5 décadas, tasa versus dólar. Es decir, el cálculo es ¿a cuánto tendría que estar el dólar para ganarle al plazo fijo en los próximos meses? Si uno hace el cálculo para los próximos 3 meses, es decir, hace el plazo fijo hoy hasta el 15 de agosto, es decir, exactamente un día después de las PASO, son 3 meses de esta tasa de interés renovándose capital en intereses todos los meses, una tasa de interés compuesta, y esto da un dólar arriba de 598 pesos para que le gane al plazo fijo al 15 de agosto. Si el dólar está arriba de 600 pesos, al 15 de agosto le va a ganar a esta tasa de interés. Si está por debajo, conviene el plazo fijo. Obviamente es difícil hacer este cálculo porque tampoco sabemos si la tasa de interés no va a seguir subiendo.
si se sigue acelerando la inflación en el mes de mayo. Pero es un cálculo tentativo para ver y proyectar qué día hacia adelante. Si uno hace el cálculo haciendo el plazo fijo hoy hasta el 15 de diciembre, exactamente 7 meses, bueno, de nuevo, son 7 meses de esta tasa de interés renovándose todos los meses, el dólar tendría que estar arriba de 816 pesos, 820 pesos para ganarle al plazo fijo. Y si uno hace el cálculo de acá a un año, 12 meses, que es ciencia ficción, pues nadie sabe lo que puede pasar de acá a un año en la Argentina, bueno, ahí plenamente juega la tasa efectiva anual del 154% y el dólar tendría que estar arriba de 1.200 pesos para ganarle al plazo fijo. Esa es un poco la medida principal, que es tratar de hacer un dique de contención. Es decir, se te disparó la inflación, tenés una cantidad de pesos enormes en los bancos de los ahorristas, tratar de que esos pesos no salgan hacia los dólares libres o salgan del sistema financiero, porque eso podría generar muchísimos más problemas. Después, el resto de las medidas es un anuncio tras otro tratando de buscar esta prioridad de controlar al dólar, ¿no? El Banco Central va a intervenir en el mercado de cambios y va a administrar el crawling peg, las mini devaluaciones diarias. Algunos se preguntaban, ¿y qué van a hacer con el dólar oficial? ¿Van a tratar de anclarlo para anclar los precios o van a ir más rápido? Van a ir más rápido. Es decir, tienen al FMI atrás presionándolos para que efectivamente el dólar oficial no se quede tan atrás de la inflación, porque no tenés dólares en el Banco Central, se agranda el atraso cambiario, se te vacían las reservas y en algún momento terminás con una devaluación desordenada. Entonces van a ir con las mini devaluaciones diarias tratando de acelerarlas para que no queden tan atrás de la inflación. Y plantean que van a acelerar los acuerdos con el FMI, con el swap con China y la garantía del BRIC para ver si hay un préstamo del Banco de Brasil para financiar importaciones. Es decir, todas medidas que hasta ahora se están esperando, a ver si hay alguna definición, pero que todavía no hay nada concreto y es, si se quiere, lo que podría llegar en estos 3 meses a anclar o no las expectativas, si va a haber efectivamente un adelanto de desembolsos del FMI. Mientras tanto, esto no lo anunciaron, pero lo que va a hacer el Ministerio de Economía es seguir interviniendo con el Banco Central muy fuertemente con bonos en dólares en los dólares financieros. Acá la prioridad es que en los próximos 3 semanas no se muevan los dólares financieros. Es decir, que los dólares financieros se queden en estos niveles y de esa manera a ver si ingresan los dólares de la soja las próximas 3 semanas para recomponer un poquito las reservas del Banco Central mientras se negocia con el FMI. El resto de las medidas son medidas que ahora vamos a ver. Hay una medida para precios muy dudosa respecto a cómo se puede implementar. Un nuevo rol del Banco Central, hay la habilitación de que del mercado central, que es el mercado concentrador fundamentalmente de fruta, de verduras, también para la carne, pero para productos frescos, que pueda tener la habilitación para importar alimentos. Y dice que las medidas que anunció el Ministerio de Economía que van a poder importar con arancel cero alimentos. Obviamente, hasta ahora, cuando importás alimentos de Uruguay o importás alimentos de Brasil, viene arancel cero. Porque estamos en el Mercosur. Ahora es muy raro pensar que el mercado central va a importar alimentos para después venderlo al público, a comercios minoristas, en una situación en la cual, insisto, estas no son medidas antiinflacionarias. Vos podés tener alimento más caro o más barato, pero no vas a frenar la inflación importando, no tiene nada que ver. Vos podés abrir toda la economía y aún así podés abaratar con importaciones los precios, podés tener precios más baratos de los que tiene hoy la Argentina, pero no frenar la inflación, que es la variación de precios y que tiene que ver con una política macroeconómica, con el déficit fiscal, la emisión monetaria y obviamente los parámetros y la certidumbre que hay hacia adelante. Pero es una medida, una señal de que quieren hacer algo con los precios, porque ven que están desbandados los precios de los alimentos y ver si se puede abaratar un poco los precios de los alimentos. Me está llamando Paula Wilberger desde la Richeri. Atención porque hay movimiento. Está Marcelo también en el otro móvil, Marcelo Padovani. A ver, Marcelo. Sí, ¿cómo estás, Maxi? Buenas tardes. Bueno, les queremos mostrar a tu audiencia hasta ahora. Mirá lo que es. Mirá, estamos a unos 6 kilómetros, Maxi, del piquete. 6 kilómetros. Todavía no salimos de Capital a esta altura. O sea, recién enganchamos un taxista que se subió por error en la autopista, no sabía que había piquete. Mira, acá Facu te va a mostrar para el otro lado. Son todos automovilistas que están viniendo sin saber que hay un piquete. ¿Sabés que hay un piquete allá arriba?
¿Sabés que hay un piquete? No sabía, dice la señora. Bueno, hay un piquete y la gente, claro, que no sabe, bueno, que se fijen bien en el sistema de GPS porque tendría que marcarles allí que está todo rojo esto. Ahora cuando pare un poquito el tránsito, acá los muchachos están repartiendo, vamos a intentar hablar con alguno. Vos sabés que había gente, Maxi, que hacía como una hora que estaba esperando acá para poder pasar. Allá hay dos chicas que se bajaron. Mirá allá, es peligroso igual bajarse aquí arriba de la autopista, ¿no? A ver. ¿Qué? ¿Qué, Facu? Ah, a ver. No, el señor viene con el aire acondicionado. Acá vienen muchos camiones también. A ver acá, vení, vamos a pasar acá. Hay la moto. ¿Cómo estás? ¿Sabés que hay piquete? ¿Sabés? No tengo idea, Massa no. ¿Cuánto hace que estás acá arriba de la autopista? Media hora, algo así. Voy para zona sur, para Montegrande. 30 minutos con él. Y ahora hace media hora ya que estás acá. Sí. No tenés otro camino, hay un piquete en el kilómetro 14 de la Riche. Gracias por decirme, porque no sabía por qué era el problema. Gracias, Mirá, vamos otro más, vení acá atrás, vení. A ver acá el señor. ¿Sabés que hay piquete? Adelante, ¿sabés que hay un piquete? No, no sabía nada. Subiste y no sabías, no te marcó el GPS, nada, no lo usás. Cuando subí a la autopista me lo marcó. Bueno. Así que tranquilo, paciencia. ¿A dónde vas? A Pastelero, Camino Cintura. ¿Vas a poder llegar bien? Hay un piquete en la Richeri, kilómetro 14. La verdad, No no sabés. tengo idea. Esperemos que sí. Gracias, Bueno, así está la situación, Maxi. Estamos arriba de la Lepiane, nos vamos a bajar. Aquí llegó la policía. Así que, bueno, vamos a Bien. ver, acá está la policía de tránsito también. Sí, la gente está resignada, Maxi, evidentemente, paciencia, Marcelo. Si venís para Ezeiza. Sí, mirá, te digo, si los turistas que están en el centro para ir a Ezeiza van a tener que salir, o si sos argentino tenés que ir al exterior a un vuelo a Ezeiza, vas a tener que salir 2 horas antes, es decir, vas a tener que llegar 5 horas antes al aeropuerto. No, 5 horas antes no, para llegar 3 horas antes vas a tener que salir 5 horas antes de tu casa porque esto se pone cada vez más pesado, Maxi, al menos a esta altura aquí en la de Lepiane. Bien, Marcelo, volvemos ahí en cualquier momento porque, atención, ¿no? Vamos a ver si esto se levanta, tiene que levantar en los próximos minutos, pues si no, la verdad que el caos se va agrandando. Como les decía, medidas que en una parte tienen que ver con estabilizar como sea el dólar, la suba de la tasa de interés y ver si en las próximas semanas se llega a un acuerdo con el FMI o con China para conseguir o dólares frescos o la posibilidad de conseguir financiamiento para no cerrar totalmente las importaciones. Desde el punto de vista de los precios, bueno, a ver si se puede hacer importaciones de alimentos, así como suena. Argentina es un gran productor mundial de alimentos, básicamente como una carta de amenaza para ver si se puede negociar desde otro lugar con grandes empresas fabricantes de alimentos. Insisto, no es una medida inflacionaria, simplemente ver si se puede abaratar alguna canasta de alimentos, me imagino parte de la negociación de precios justos. Otra medida también que va en contra de lo que son los preceptos kirchneristas, el levantamiento de medidas antidumping que aplica la Argentina respecto a terceros países cuando se importan a precios muy baratos que están por debajo de los precios en que se venden esos productos en países de origen. Esta medida, que insisto, estamos hablando de si vos tenés una política industrialista, entre comillas, o no, cualquier país del mundo aplica medidas antidumping para que no te depreden tu industria nacional con precios que están por debajo del valor de origen, del mercado de origen. Suspensión de medidas antidumping, insumos de usos difundidos, reducir el precio de importación de ciertos insumos de uso difundido de la cadena de valor y difundir una lista de cuáles son esos productos, fundamentalmente el PET, que es un insumo básico para todo el tema de la industria de la alimentación, el tema de los plásticos, la botella de plástico y demás. Atención con este tema, porque de nuevo, parece ser poner sobre la mesa una carta de negociación con las empresas en la discusión de precios, pero no son medidas antiinflacionarias. Son medidas para mostrar que están activos. Uno quiere pensar una señal política también para Cristina, para el kirchnerismo, de que se está haciendo algo con el tema de precios. Y después algunas medidas para tratar de sostener el consumo que en un ratito va a contar Claudio Slotnick. Ese es un poco el paquete que se anunció el domingo. Y uno se pregunta si en este momento, si la prioridad es tratar de estabilizar el dólar, no había que anunciar un paquete más fuerte desde el punto de vista fiscal.
más allá de que después lo puedas cumplir o no, porque en 3 meses hay elecciones, después 3 meses más y llega la elección en octubre, pero sí no había que tratar de mostrar una señal de lo que están negociando con el FMI, que es básicamente un mayor ajuste fiscal para no tener que devaluar. Y dar la señal de que no solamente se sube la tasa de interés, sino que se busca de que no haya más peso dando vuelta por esta economía que puedan correr al dólar. Y ahí empiezan las especulaciones políticas, si no empieza el tironeo interno respecto a lo que quiere el equipo económico, lo que plantea la vicepresidenta, lo que, como un tercero ahí dando vuelta, opina el presidente de la Nación. Pero bueno, uno tiene a pensar que estas son medidas provisorias e iniciales y que en algún momento van a tener que dar otro tipo de señales y lo que se busca es anclar por 3 meses los dólares, es decir, que los dólares no se muevan o no se disparen más que la inflación para no ir a una espiralización. Hay una noticia política de último momento y ya nos metemos con el tema económico. ¿Qué está pasando, Javier? Sí, el último momento es que hoy, en horas de la mañana, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich acordaron que va a haber una sola candidatura del PRO en la ciudad para competir en la PASO de Juntos por el Cambio con Martín Lustó. Es decir, que entre Jorge Macri y Fernán Quirós se va a definir vía encuesta quién va a ser el candidato del PRO que enfrente a Lustó en las PASO de agosto. Y también se acordó que en provincia de Buenos Aires vaya a haber competencia entre en las listas presidenciales, es decir, que haya paso con las diferentes listas, que cada uno lleve un candidato a gobernador. Patricia Bullrich por su lado y Horacio Rodríguez Larreta por el otro. ¿Por qué este acuerdo en Capital y este desacuerdo en provincia? Porque en Capital hay un rival a vencer en la interna, que es Martín Lustó, y en provincia no hay un candidato radical competitivo para que tengan que zanjar el PRO antes la interna de las PASO. Está Fausto Espotorno, economista del Estudio Ferreres, y está también Ornella Calvete, que es presidenta de la Cámara Argentina de la Pequeña y Mediana Industria de la Alimentación. Gracias a los dos por venir. Simplemente, y ahora la seguimos después del corte, ¿cómo estás viendo una definición respecto a este paquete, Fausto? No, estoy de acuerdo con lo que decías vos. Ahí no son medidas antiinflacionarias. A lo sumo tratás de bajar algún precio, si es que podés, porque por otro lado vos vas a los precios internacionales de la fruta, sí, son más altos que acá. En general no tenés esa ventaja. Y después sí veo, es un reflejo hoy del dilema que tiene el equipo económico. Por un lado, tiene que bajar la inflación y tratar de controlar el dólar, que son medidas más bien contractivas. Entonces a lo sumo va un poquito suba la tasa de interés. Y el tema fiscal que se anunció, moratoria, que es como para recaudar un poquito antes. Y del otro lado tenés toda una serie de medidas que son más bien expansivas o que intentan ser expansivas, como la hora 12, etc. Pero para que no se te caiga el nivel de actividad. Para que no se te caiga el nivel de actividad, pero ninguna va a tener un impacto lleno a nada. Todas estas medidas sabemos que son para anunciar algo, tratar de calmar las expectativas, mostrar que se está haciendo algo, pero no vamos a ver un impacto sobre Te voy eso. a preguntar después si esto alcanza para por lo menos no irte a una situación peor, que sería la inflación acelerándose por arriba del 10% o algún accidente cambiario como que ha habido en los últimos tiempos en varias... Bueno, perdón, una cosa ahí. Lo que te queda claro es que hay más medidas para tratar de contener el dólar que para frenar la inflación. O sea, hoy me parece que el objetivo del gobierno está más en el dólar que en la inflación, ¿no? Y ver si entran los dólares de la soja de alguna manera. Ornella, ¿cómo se vive de una empresaria pyme toda esta situación, ¿no? La aceleración de la inflación, medidas que se van anunciando y en el día a día de las pymes y sobre todo en las empresas pequeñas alimenticias? Bueno, nosotros desde la Cámara observamos que si bien la situación microeconómica es muy compleja y complicada, es un poco más de lo mismo, digo, nunca fue fácil, pero vemos que el verdadero diferencial de impacto está en la situación macroeconómica, porque nos encontramos en una situación de altísima inflación, como bien mencionás, de fuerte recesión y un escenario con muchísima incertidumbre que en términos estrictamente económicos es el peor de los escenarios. Entonces eso abre el juego a la especulación. Hemos escuchado que se ha responsabilizado el pequeño comerciante de ello. Bueno, lejos estamos de eso. Si querés, ahora profundizamos en eso. El punto es que los alimentos han alcanzado en este primer cuatrimestre, que es el más tranquilo de todos,
un alza de 42%, con precios súper pisados, ¿sí? Porque hay productos que ya han aumentado un 120% por las sequías, entre otros factores vinculados, y creemos que estas medidas, lejos de ser una solución, son un bien menor para hoy, para un mal mayor para después. Digo, son medidas completamente depredadoras y en vez de controlar lo que está pasando adentro, están invitando gente a que descontrolen el mercado. ¿Ustedes no están de acuerdo con la importación de productos alimenticios del Banco Central si en algunos productos hay precios que se están disparando, incluso si son precios que tienen como referencia el dólar oficial? No es que no estamos de acuerdo, digo, no estamos en contra de la importación siempre y cuando se trate de productos que no se produzcan acá, de insumos limitantes, si puede ser vidrio, aluminio, que se producen acá pero están afectando a la industria. Estamos de acuerdo con que se sumen nuevos competidores. Lo que no estamos de acuerdo es en importar cosas que se hacen acá en vez de controlar los precios de acá, en hacer un análisis real de la cadena de valor y en identificar la causa raíz de la distorsión, porque esa es la solución. La solución no es traer otros productos. Y como bien mencionaron recién, no es que afuera estén más baratos. Digo, para también bajar un poquito la expectativa, porque por ahí dicen, bueno, ahora entonces vamos a encontrar tomate a 100 pesos. No, señores, sépanlo, está muchísimo más caro afuera. Ahora la seguimos. Ahora vamos a ver también el operativo que está realizándose en el mercado central y qué busca ese operativo con personal de la AFIP en el mercado central, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes de lo que está pasando. Lo vamos a tratar después del corte. Está Fabián Ruino ahí en la Richeri. ¿Qué está pasando, Fabián, en este momento? Un verdadero caos sobre la Richeri, el tránsito totalmente paralizado desde la mañana por este corte en ambos sentidos que se ha desatado desde tempranas horas de la mañana. Sin embargo, ahora aparentemente se estaría levantando la medida de fuerza, este corte, con lo cual muy lentamente el tránsito, fíjate, camiones de alto porte, colectivos de larga distancia, estarían comenzando entonces a pasar por este sector. El problema, claro está, lo tenés por la colectora, porque todo el tránsito se ha alargado por la colectora y ahora está prácticamente todo paralizado, tanto sentido al Aeropuerto Internacional de Ezeiza como hacia la capital federal. La Gendarmería está custodiando este piquete, han abierto un carril por el momento, pero el tránsito por el momento está, te digo, casi paralizado. Es muy poco lo que se puede ver en cuanto a movimiento de automóviles y como así también de otros vehículos de gran porte. Fíjate que están sacando ya el piquete, así que creemos que en cuestión de una hora aproximadamente esto va a estar totalmente entonces habilitado para el tránsito después de una mañana realmente caótica. Ahora se tranquilizó un poquito el clima después de tanta tensión con los automovilistas, Fabián. Sí, fue un desastre, realmente un desastre. Estaba conversando con algunos de ellos, fácil 4 horas esperando para poder pasar. Gente que viene a trabajar y que no ha podido llegar y que ahora lo que le queda es pegar la vuelta porque no puede entrar a Capital Federal. Después de estar toda la mañana paralizada aquí en este sector que está, te diría, muy cerquita del peaje de la autopista Richeri. Pero vos fíjate, ahora recién están habilitando un carril y los que pasan son todos camiones de gran porte que habían quedado varados sobre la autopista Richeri en el kilómetro prácticamente 14 y medio. Fabián, gracias. Volvemos ahí en cualquier momento. Hasta luego. Ahí muy cerquita de ahí, digamos, a pocos metros, en el mercado central, está ocurriendo este operativo de AFIP y funcionarios públicos y aduana, AFIP y aduana. AFIP y aduana. ¿Qué están buscando? Y mira, justamente con el tema de alimentos importados, la trazabilidad justamente de los precios, de los costos de aquellos productos alimenticios, de banana, palta. Bueno, lo que quieren saber es los números, saber a cuánto se importan esos productos, a cuánto se venden, teniendo en cuenta que las verduras y las frutas fueron 2 de los rubros que más aumentaron. Claro, la banana tenía un dólar especial, ¿te acordás? Sí. Pues importa todo de Ecuador mayormente. Y tiene precios justos también, tope de precios. Pero bueno, lo que han detectado es que hubo algunas distorsiones en los precios de venta en los productos importados, por eso participa la aduana, y en los productos de producción nacional, por eso está la AFIP, quieren ver por qué si los productores venden a un determinado precio, después salen del mercado central y llegan a
al comercio minorista con incremento de hasta 10 veces. La inflación está corriendo al 110% anual, últimos 12 meses. La inflación de alimentos a 115% anual. Pero es cierto que hay algunos productos, frutas y verduras, que están corriendo entre 150 y 170% anual. Mira, frutas, según el INDEC, últimos 12 meses, 180,8%. Frutas. Verduras, últimos 12 meses, 185,3%. Es decir, por arriba de la inflación del 115% anual. Puede haber algún caso puntual, digamos, y demás, pero obviamente la inflación es lo que se te come todo. También el impacto de lo que ha pasado con la sequía y demás. Ahora vamos a ver un poquito las medidas para tratar de sostener en medio de todo esto el consumo. Ya vuelvo con Fausto Espotorno y con Ornella. Pero Javier, contame qué pasó en las elecciones de este domingo, donde no hubo sorpresas, ¿no? No hubo sorpresas, tal como se preveía. En cada provincia ganó el oficialismo, que casualmente es peronista. En esta oportunidad no se puso en juego ninguna gobernación radical. Y desde ese punto de vista, rápido, en Salta ganó Gustavo Sáenz, fue reelecto el actual gobernador, aliado del Frente de Todos, muy amigo de Sergio Massa, fue su compañero de fórmula. Ganó con el 47%. Muy bien, a 30 puntos quedó el segundo. Ojo, sacó mucho menos votos que la vez que fue electo gobernador, pero ganó por amplio margen a Miguel Nani de Juntos por el Cambio, que solo consiguió el 17%, y a Emiliano Astrada, que consiguió el 16%, que tiene la particularidad que es peronista, fue ministro de Urtubey, pero ahora iba aliado con Olmedo, y en algún momento amagó con hacerse de Milei, pero al final eso ¿Milei no presentó cuajó. nada ahí? No, no presentó nada en Salta oficialmente. En La Pampa, otra de las provincias, vamos del norte hacia el sur, volvió a ganar como siempre, desde que volvió la democracia, desde el 83, volvió a ganar el peronismo. El actual gobernador, Sergio Silioto, consiguió 47%, 5 puntos quedó abajo el candidato radical de Juntos por el Cambio, Martín Berongaray. La curiosidad es que hace 2 años había ganado Juntos por el Cambio en La Pampa, pero a la hora de elegir gobernador volvió a imponerse el peronismo. El tercer caso, Tierra del Fuego. Nos vamos bien al sur. Ahí surgió... Perdón, ¿en La Pampa tampoco presentó nada Milei? Tampoco presentó nada Milei, no. En Tierra del Fuego sí, ya vas a ver. En Tierra del Fuego fue reelecto Gustavo Melella por amplísimo margen, un aliado del Frente de Todos, un partido provincial, una fuerza provincial, pero con un fuerte raigambre en el Frente de Todos. Y ojo, porque el segundo lugar fue para el voto en blanco, 21% de voto en blanco. Para la muchachada fueguina, hagan un sistema electoral más fácil para la gente. Le piden que tachen, le piden que pongan una cosa y la otra, les hacen unos líos bárbaros y consiguieron que más del 20% de la gente no vote a nadie, en blanco. ¿Puede ser un voto de protesta? Más o menos, porque estaba muy diversificado, muy atomizado la propuesta, con otra particularidad. Ahí Juntos por el Cambio fue partido, es decir, no hubo acuerdo y no hubo Juntos por el Cambio con PRO, con radicales, con Coalición Cívica. Por eso el tercer lugar, el segundo en realidad en cuanto a candidaturas, fue para Héctor Stefani del PRO con 10 puntos y el cuarto, sí, una pastora evangélica y empresaria, Laura Almirón, que sí fue por la fuerza o autorizada por Javier Milei. Otra vez Milei con un candidato que no llega a los 2 dígitos, sigue con problemas en el armado de la construcción nacional. Sobre todo había ido, es cierto que son lugares con poca población, pero había ido, siempre genera totalmente. Grandes movilizaciones, pero como veníamos en la placa anterior, ahí sacó su candidata el 7%. 7%, con lo cual ahí mostró que a nivel provincial Milei sigue sin hacer pie, y también el extra de que era una candidata que se postulaba en nombre también de los evangélicos, digamos, la primera candidata a gobernadora que representa ese sector religioso, y tampoco cuajó. Y te digo, el último apunte, no se eligió gobernador en San Juan, pero sí hubo elección para el resto de los cargos.
provinciales, municipales, consejos deliberantes. 2 apuntes al respecto: ganó el peronismo a nivel provincial aproximadamente el 50-51%, ganó, según dijo el gobernador Uñac, al cual la Corte le imposibilitó por ahora presentarse, ganó el 75% de las intendencias, pero perdió la más importante que tiene San Juan, que es la de la capital. Ahí el candidato oficialista perdió en manos de la candidata de Juntos por el Cambio. ¿Hay posibilidades de sostener el consumo en este contexto, Fausto? Mirá, yo creo que va a empezar a ceder un poquito el consumo. Lo vemos porque con la actividad económica, a partir de abril, la actividad económica va a empezar, ya empezó a sufrir caídas mucho más fuertes de lo que venía sucediendo en el primer trimestre. El primer trimestre fue mejor la actividad económica de lo que esperábamos, aguantó más o menos, pero a partir de acá tenés ya el agro cayendo, el PIB del agro va cayendo casi 40%, entre 35 y 40%. Atrás de eso venís con caídas en importaciones o capacidad de importar insumos que también te frenan la actividad económica, y eso va a pegar en la capacidad de contratar gente, en la capacidad de aumentar salarios, etcétera, y me parece que va a ser mucho más difícil sostener el consumo en estos próximos meses. Fíjense estas placas del INDEC, de lo que dio a conocer el viernes el INDEC, que era muy esperado el dato de inflación, y esto es lo que motivó que el fin de semana hubiera este paquete de medidas económicas. El dato del 8,4% establece una inflación acumulada en el primer trimestre del año de prácticamente el 32%, y una inflación acumulada últimos 12 meses prácticamente del 109%. Si uno ve la aceleración de mes a mes, bueno, estamos por el quinto, sexto mes de aceleración inflacionaria, y obviamente esa situación deja muy atrás a los salarios, a los sueldos. Alimentos subiendo 10,5% el mes pasado, alimentos en los primeros 4 meses del año está prácticamente en 42% de suba solo en un cuatrimestre, los alimentos. Y fíjense en la placa siguiente, ¿no? De lo que ha pasado la aceleración inflacionaria, ¿no? De cómo era los meses. Venimos ya desde el piso que se tocó en noviembre, ¿no? Bueno, aumento todos los meses, y este es el pico del 8,4%. Y si uno ve la inflación anual, hace un año, la placa siguiente, estamos con 60% de inflación, ahora estamos con casi 109% de inflación, y va camino a esto a subir. Es decir, vamos a tener 120% de inflación, probablemente tengamos 130% de inflación este año, una dinámica muy, muy fuerte. Por esto, bueno, uno también dice, bueno, en este contexto, ¿cuál es la prioridad? Tratar de frenar la inflación, y bueno, tenés tiempo, tenés que hacer medidas que es muy difícil que actúen en el corto plazo. Tratar de frenar el dólar, bueno, y sí, claro, porque si el dólar se llega a desmadrar en este contexto, se espiraliza todo. Y recomponer ingresos, ¿y qué margen tenés para recomponer ingresos? Hay un sector del gobierno que está pidiendo una suma fija, salieron desde el kirchnerismo a pedir suma fija. Por ahora no hay anuncio en ese sentido, sino que se trató de ver si se puede recomponer un poquito por el lado del crédito para consumo. Efectivamente, bueno, hubo 2 medidas referidas a eso el fin de semana. Uno es una baja de la tasa de interés de la hora 12 de 9 puntos. La tasa nominal de la hora 12, que era del 81,75% anual, bueno, bajó al 72,75%. Es un número, esta tasa nominal, mucho más abajo que la inflación, que como vos decías, está en el 109%. Ahora, cuando uno le suma, obviamente, el costo financiero total, le sumás los gastos administrativos, los impuestos, el seguro, bueno, esta tasa del 72,75% se hace una tasa cercana al 140, 145% anual. Pero evidentemente lo que quiere el gobierno justamente es, bueno, que no se caiga en este contexto el nivel de consumo vía, bueno, el financiamiento con el ahora 12. La otra medida la aprobó hace un ratito el Banco Central, tiene que ver con los costos, la tasa de interés para financiar los consumos con tarjeta de crédito. Aquellas personas que tienen deudas con las tarjetas y que venían pagando el 88% de tasa nominal anual, bueno, a partir de hoy ese 88 se baja al
86%. También en términos nominales, mucho más bajo que la inflación. Cuando uno le suma los costos asociados a ese financiamiento, el gasto en seguro, el costo administrativo, los impuestos, ese 86 se traduce en el 150, 151% anual. Igualmente, digo, Son las tasas más baratas del mercado. y sí, lo que pasa es que ahí tenemos lo que contamos siempre con las tarjetas de crédito. El problema que existe es que los bancos no elevan el límite, cada vez más clientes se quedan afuera de este financiamiento, pero bueno, es un gesto, digamos, para aquellos consumidores que sí pueden, tienen perfil para... Ornella Calvete, ¿hay posibilidades, digamos, qué están viendo ustedes con el tema del consumo, las ventas del día a día para una empresa pyme? Bueno, la situación es un poco complicada porque hace un par de días, diría una semana, se salió a decir desde el gobierno que los pequeños comerciantes y el sector pyme en general éramos los grandes responsables de la inflación del país, lo cual, bueno, a nosotros nos llamó la atención porque... Dijo el presidente, sí, es una aclaración... Un poco grata. La verdad que nos sorprendimos todos porque todos sabemos que en este escenario de altísima inflación, fuerte recesión y altísima incertidumbre también, los únicos que se benefician son los que tienen capital, ya sea propio o acceso a herramientas de financiamiento con tasas preferenciales por debajo de la inflación, capacidad de stock y capacidad de stock real. No me refiero a un depósito donde entran como máximo una cantidad de mercadería de aproximadamente $5.000, $7.000. Y por último, información. Esto, para beneficiarse de esto, aclaro, ningún pequeño comerciante tiene ninguna de las tres características. Para beneficiarse de esto, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el que tiene la posibilidad de, ya sea por capital propio o capital ajeno, lo que hace es, se hace de capital, con eso compra mercadería. ¿Y por qué compra mercadería? Porque tiene una real capacidad de stock. ¿Y qué mercadería compra? Y acá es donde empieza la vivada de la especulación. Se compra aquella mercadería que tenga la mayor cantidad de factores limitantes. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, tenga o vidrio o aluminio o algo vinculado al sector primario. Un ejemplo muy habitual es la lata de durazno. ¿Qué hacen las grandes empresas, las grandes superficies o el que tenga todas estas características y quiera especular? Bueno, en vez de comprar 10 latas de durazno, compra 10.000, las duerme en el depósito, así se llama en la jerga. ¿Y cuándo las salís a vender? Bueno, cuando la oferta mengüe, ya sea porque no hay lata o porque no hay durazno o por lo que fuera, y en este contexto de inflación y de recesión los precios se disparen salvajemente, ahí sueltan. Ahí se suelta la mercadería y eso es lo grave. Y ahí es donde está la especulación. Y ningún sector pyme... Vos decís, puede estar involucrado en eso. Es que no tienen capacidad de stock. Sí. Fausto, te hago una última. ¿Qué están proyectando ahí en el estudio Ferreres para este año? ¿Están viendo que se puede estabilizar en estos valores? ¿Qué puede pasar con el nivel de actividad? ¿Cuál es la proyección que están haciendo ahora en la inflación? Sí. Estamos ya esperando, porque ya ni siquiera proyectamos, pero esperamos que se empiece a estabilizar en estos valores de inflación del 8 o 9, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, justamente porque la actividad económica empieza a frenarse y incluso aquellos que tienen stocks se pueden quedar con los stocks dormidos sin vender y eso hace que los precios tiendan a frenarse un poquito. No estoy diciendo que vayan a bajar, simplemente que la inflación le cueste mucho más seguir escalando. Ahora bien, eso implica que por ahí la inflación terminaría arriba del 130%, 140%, pues perfectamente, ¿no? Y después del otro lado, la actividad económica, estamos pensando en una recesión bastante severa, bastante severa. La última ¿Pero vez no estás viendo el escenario de hiper? No lo veo el escenario de hiper. ¿Por qué? Porque, mira, en general, cuando uno mira estudios económicos a lo largo de la historia, de 100% de inflación a la hiper hay un trecho muy largo. De hecho, en la historia nunca se dio que pasara de un año de 100% a hiper. Sí pasa, cuando vos pasás al 100% de inflación, que la inflación se empieza a descontrolar. O sea, que sube mucho más rápido que en otros periodos. O sea, del 20 al 40 nos llevó 4 años. Del 100 al 120 no te lleva nada. Del 100 al 160 no te lleva nada. Y cuando miras la historia de Argentina, lo que ves es cuando pasás el 100%, después podés tener años 200, 300... Vos decís, en este contexto no van a devaluar, no van a soltar el cepo y ese es un reaseguro, digamos, mientras consigas dólares. Exactamente. Ahí tu problema son la cantidad de bienes que tenés disponibles en la economía, básicamente cuánto se produce, que en este año va a ser muy malo, y cuánto puedes importar, que va a ser también muy malo. Entonces, eso te reduce la capacidad de bienes que tenés y después lo que emitas por otro lado. Uno de los problemas que tiene el gobierno hoy es que si el gobierno quiere hacer un plan de empujar el consumo vía, no sé, planes sociales, aumentos bonos o aumentos salariales,
tiene que emitir más dinero. Y esa masa adicional de dinero va a ir a buscar Presionan sobre los precios. sobre los pocos bienes que hay en la economía. Entonces te acelera el proceso inflacionario. Estas imágenes que vemos ahí en el mercado central, las inspecciones que están haciendo y demás, con el tema de importaciones, precio de alimento y demás, es para mostrarte. Mostrar que están arriba los precios, pero un supermercado cualquiera tiene 15.000 productos en góndola. Acá está controlando 2. Así que, y estos son 2 del mercado central. Te faltan 14.998 productos todavía para chequear. Sí, en todo caso, para darle algún margen de maniobra en la negociación con las empresas y eso es lo que tienen en el a supermercado. la Secretaría de Comercio, pero no es política, obviamente, antiinflacionaria. No, para nada. Fausto, gracias. Ornella, muy amable, los dos. Bueno, pelea por el voto liberal. Salió con todo Milei. ¿Qué pasó? Sí, Milei ayer estuvo en la Feria del Libro, mientras otra vez un domingo negro para sus candidatos o para su construcción nacional en las provincias. Él estaba en la Feria del Libro presentando un libro y ahí disparó así a mansalva contra un traidor que todos imaginábamos que estaba hablando originalmente de José Luis Espert. Traidor delincuente, le dijo. Traidor delincuente, exactamente. ¿Querés que lo veamos? Lo podemos ver, dale. Nunca podemos olvidarnos de los chantas que tienen credencial de economistas. En ese sentido, hasta me parece obsceno que un economista pseudo-liberal, porque ahora ya ni le puedo decir liberal, un traidor, un verdadero traidor, días atrás reclamó por el hecho de que si nosotros dolarizábamos íbamos a perder el señoriaje. Es decir, el señoriaje es decir, la que le roba los políticos ladrones a todos nosotros, a todos los argentinos de bien. ¿Qué liberal puede ser un tipo que aboga por el robo a los argentinos de bien? Un delincuente, un traidor. Por eso se pasó a las filas de Juntos por el Cambio. A ver, no me voy a meter en el concepto económico de señoreaje, que los economistas lo conocemos muy bien. Acá está Fausto Espotorno. Esto, más allá de las ideologías y demás, el punto que puede hacer López Murphy es el punto que puede hacer cualquier economista profesional respecto a la dolarización, de quién tiene el señoriaje, si lo tiene el Estado argentino o la Reserva Federal. Y qué costo tiene eso. No me quiero meter en el tema técnico, pero lo que quiero decir es que López Murphy no está diciendo una barrabasada del punto de vista técnico. Es más, está diciendo lo que el 100% de los economistas profesionales dirían y describirían respecto a lo que es el señoriaje y la emisión monetaria, ¿no? No, ciertamente eso es cierto. El señoriaje es un beneficio que tiene el Banco Central por emitir dinero. Ahora, es cierto que en Argentina se abusó del señoriaje y terminamos con inflación. Claro, pero si Estados Unidos tiene 5% de inflación al año, bueno, ese es el señoriaje. Sí. O si tu economía crece y vos tenés que tener más dólares dando vuelta porque dolarizaste, bueno, eso lo tiene la Reserva Federal, porque vos no tenés el Banco Central. Digamos, la emisión monetaria no es siempre inflacionaria. Claro. Depende de qué pase en tu economía. Es decir, Milton Friedman planteaba que la recesión, la depresión del año 30 fue porque la Reserva Federal fue muy restrictiva. Claro. Es decir, porque no emitió lo que la demanda real de pesos requería, de dólares en ese momento requería. Claro. Y eso llevó a una crisis todavía mayor. Pero bueno, no me quiero meter en cuestiones técnicas, que el 100%, no el 99%, el 100% de los economistas estamos de acuerdo. Acá en Estados Unidos, en el MIT, en Harvard, en Chicago, no hay diferencias ideológicas respecto a eso. Por el simple hecho de emitir dinero vas a tener señoriaje. Exactamente, y no necesariamente tiene que estar relacionado el señoriaje con la inflación. Claro. Si la economía crece 5%, bueno, la emisión tiene que acompañar el crecimiento de la economía. Y ahí hay señoriaje también. También, bueno. Los Bitcoin también tienen señoriaje, que se llama, que son lo que cobran los creadores de Bitcoin, los que están con las computadoras. Bueno, pero más allá de esa cuestión, a mí lo que me sorprende es, por una cuestión técnica, que insisto, no hay discusión en los economistas
respecto a esto, porque no es una cuestión. Una aclaración. La discusión de la dolarización vale la pena perder el señoreaje por tener estabilidad, porque al parecer no lo pudimos manejar. Esa es la discusión técnica. Pero en todo caso, el señoreaje lo tiene la Reserva Federal. Sí, está bien. Le estás cediendo el señoreaje porque vos no te puedes encargar del dinero. Bueno, ¿por qué estalló así Milei con López Murphy? Bueno, porque sin mencionarlo, vimos y escuchamos el video, no lo mencionó y todos pensamos que estaba hablando de José Luis Espert, que acaba de anunciar días atrás que su intención de competir dentro de la PASO, dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Y no, era sobre López Murphy porque escribió en un diario en contra de este proyecto de dolarización que propicia Javier Milei. Espert también es muy crítico está en contra de la este proyecto, está en contra, pero no escribió nada y se la agarró Milei con López Murphy. ¿Y por qué se las agarra? ¿Por el artículo nada más? No. Se la agarra porque está viendo cómo desde Espert, ahora también en Juntos por el Cambio, y desde López Murphy, también en Juntos por el Cambio, con el sello Republicanos Unidos, están tratando de comer votos o intención de votos que van tradicionalmente para Milei, que responden un poco al ideario liberal. Hay otro sector del voto a Milei que es antipolítica, que es contra la casta, como le gusta decir al economista Milei. Pero en realidad la respuesta de Milei tiene que ver con eso y con ver cómo le están mordiendo los talones desde la oposición, desde Juntos por el Cambio, para tratar de sacarle ese voto y por eso la reacción. Por eso, me parece que, a ver, que Javier Milei tiene que bajar un cambio en algunas cuestiones, ¿no? Porque se están mezclando las cosas. Una cosa son los argumentos técnicos, que perfectamente esto se puede discutir y uno puede no estar de acuerdo con López Murphy y demás, pero es un economista profesional para discutir argumentos técnicos y uno puede contraponer los argumentos técnicos. Y otro tema es la política. Y yo entiendo que Milei esté enojado con López Murphy o con Espert, porque es cierto que Juntos por el Cambio está haciendo un armado para tratar de sacarle a Milei los votos liberales que se le fue a Juntos por el Cambio. Y es cierto que el financiamiento de la política va cruzado a todos. Va a Milei, va a Espert, vuelve a López Murphy, pasan entre todos el financiamiento de la política, desde el peronismo, desde Juntos por el Cambio y demás. Ahora, eso lo podés contestar con argumento, ¿no? Salir a decir que son delincuentes o, ¿qué dijo? Que era un traidor, un delincuente. Traidor. Bueno, en todo caso, o explicar por qué le están haciendo una jugada política en contra de Juntos por el Cambio para tratar de retener el voto liberal. Exactamente. Hay que ver si esa estrategia desde Juntos por el Cambio funciona o veremos en las PASO y sobre todo en la elección de octubre qué es lo que sucede. Si Milei se le sigue llevando votos. Si Milei le sigue llevando votos o no, o solamente aparecen en las encuestas o en la imaginación de alguna gente y después a la hora del voto no pasa lo que dicen que va a pasar, que no es la primera vez que sucede. El otro tema que llamó la atención fue esto que pasó con los seguidores de Milei y Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, que es como una especie de ícono, ¿no? En Latinoamérica y en el mundo también la izquierda, la derecha, van y lo reciben. Pasen. Bueno, esto también ayer en la Feria del Libro, viste, parece como las barras bravas, ¿no? Los operativos policiales se organizan, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, para que no se encuentre la barra brava de tal equipo con tal otro porque coincide con los partidos. Bueno, acá no se armó ningún operativo y una hora antes de la presentación del libro de Milei se presentaba un libro de Pepe Mujica. Y entonces los barra brava de Milei, como estuvimos viendo... Pero no sé si eran los barra brava de Milei. No, digo, por ahí son seguidores de Milei que tienen un profundo desconocimiento, insisto. Pepe Mujica, que ha sido una persona que todos reconocen su honestidad en Uruguay, y es alguien que puede recibir, no sé, un presidente de derecha, un presidente de izquierda, son esas personalidades que están reconocidas en todo el mundo, ¿no? Justamente porque pasó la función pública sin lo que hacen la mayoría de los políticos, que es enriquecerse, más allá de sus cuestiones ideológicas y demás. Estos gritos, estos insultos...
tienen que ver con un estilo, digamos, de referirse a la gente más joven y por ahí que desconocen de quién es, que aparte es un abuelito, ¿no? Porque va ahí... Sí, totalmente, está retirado de la política prácticamente. Claro, prácticamente sin custodia. Total, acaba de hacer un libro también de diálogos con José María Sanguinetti, uno de sus antecesores en el cargo, de otro partido del otro político, lado del arco ideológico. Totalmente, y sin embargo hicieron un libro conjunto para dar también una señal de que se puede estar en desacuerdo, pero se puede dialogar. Me parece que esto que acabamos de ver tiene un puente con lo que vimos antes de las cosas que le dice Milei a alguien como Ricardo López Murphy, al que se lo puede cuestionar de muchos lados, pero decirle delincuente... Por eso yo insisto, seguramente no son barra bravas de Milei. Hay barra brava en la política que hacen distintas tareas. En este caso, muy probablemente sea gente común y corriente que sigue a Milei. El tema es el discurso que recibe. Y también la ignorancia, ¿no? De respecto a lo que creen que está bien, que está mal. Y en todo caso, si es alguien que tiene una ideología distinta, bueno, eso se trata de la democracia, si no serían regímenes totalitarios. Lo que han buscado los grandes dictadores es que justamente no prevalezcan los sistemas democráticos, donde siempre hay ideologías distintas, opiniones distintas, y se confrontan en las ideas, ¿no? En los insultos. Llamativo, la verdad que para tomar nota me parece. ¿Cómo sigue el dólar, Claudio? Bueno, estabilizado después de las medidas. 476 el blue, el dólar bolsa 437, el dólar contado con liqui 444. Sin cambio, un poco lo que contamos que es la prioridad hoy, en este momento, mantener estabilizados los dólares financieros. YPF salió a decir que no es necesario nuevos aumentos. Efectivamente, enviando una señal, si se quiere, en este momento donde hasta ahora venían con la dinámica, ¿no?, de los aumentos mensuales. Bueno, es probable que continúe esa dinámica de aumentos mensuales, pero por debajo de la inflación. Vienen aumentando los 4%. 4%, con una inflación que está en el 8,4%. Sí, la mitad de la inflación, es decir, se vienen abaratando relativamente respecto al resto de los precios de la economía los combustibles. Había un interrogante respecto, bueno, si esto requería nuevos aumentos en combustibles, y han salido de YPF a decir que no. Alejandro Leu, que es el CEO de YPF, dijo que no es necesario aumentos de combustibles porque los precios están en paridad. O sea, aumentos por arriba de lo que vienen siendo, no va a ser necesario. Bueno, esa fue la definición principal del número 1 de YPF. ¿Qué está pasando con el caso Telma Fardín y Juan D'Artés? El caso de Juan D'Artés, sí, el sábado tuvimos novedades sobre esto. En realidad la resolución fue del día viernes. El juez de primera instancia de la ciudad de San Pablo absolvió a Juan D'Artés. Recordemos, este juicio había empezado en noviembre de 2021 por hechos que ocurrieron en la ciudad de Managua, ¿no? En la gira que hacía Patito Feo cuando Telma Fardín tenía 16 años y Juan D'Artés tenía 45. En esa gira ocurrieron estos hechos de abuso sexual que el juez de primera instancia de San Pablo da por probados. Hay que empezar por decir esto, más allá de la absolución, para el juez los hechos están probados, excepto por un detalle que es el del acceso carnal. ¿Qué pasa? La situación de abuso sexual sin el acceso carnal implica delitos que por el paso del tiempo prescribieron, por eso es que no hay condena en relación a esos hechos. Y en el caso del acceso carnal, si bien el tiempo no pasó y podría no estar prescripto, el juez entiende que ahí, por aplicación del indubio pro reo, encuentra una duda, no encuentra certeza respecto del acceso carnal y absuelve, ¿no? Ahora, hay que recordar, en el caso de Brasil, que a partir del año 2010 el acceso carnal ya no es un requisito para que haya violación. O sea, el abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima es también un delito en Brasil con o sin acceso carnal desde 2010. En la Argentina lo es desde 1999. O sea, si Juan D'Artés hubiera sido juzgado en la Argentina, de donde se profugó, por cierto, luego de ser acusado por la UFEM, una fiscalía argentina, si hubiera sido juzgado acá, habría sido condenado con la misma prueba, sin otra prueba. Si hubiera sido juzgado en
Brasil un año después también habría sido condenado. Como se profuga a Brasil, a pesar de haber sido acusado por fiscales en Brasil, en Nicaragua y en la Argentina, por un tecnicismo jurídico, esto es así, termina absuelto. Esto solo, de todas maneras, un fallo de primera instancia que será seguramente apelado, como adelantaron la abogada. El abuso, sin dar detalles que están explicados en la causa, existió. Eso da por probado el juez. El juez da por probado el abuso sexual, pero el agravante del acceso carnal, que es el que permitiría juzgarlo hoy porque lo demás está prescripto, entiende que hay una duda. Este entendimiento de que hay una duda implica, por cierto, una falta de perspectiva de género absoluta, porque el juez considera que no está probado el acceso carnal porque Thelma Fardín aparentemente recién empieza a hablar de ese detalle del abuso en el año 2018, lo cual es absolutamente común en casos de abuso sexual, sobre todo a personas muy jóvenes. De hecho, pensemos que en la Argentina... Esta chica tenía 16 años, ¿no? Entonces, las revelaciones tardías... Y el imputado tenía 45. 45. Entonces, la revelación tardía de los hechos, el estrés postraumático que implica atravesar una situación así, hace que sea muy habitual que algunos detalles de los hechos aparezcan luego. Como decía el abogado de Thelma Fardín, es raro porque le cree a una parte de lo que dice, pero no a la otra. Entonces, bueno, esto va a ser seguramente apelado y varias instancias más por delante. Por cierto, sí, las medidas cautelares han sido levantadas, es decir, Juan D'Artés podría salir de Brasil sin problemas porque seguramente la orden de captura internacional que dictó Managua, Nicaragua, seguramente será levantada. ¿Qué está pasando con el precio de los alquileres? Atención porque no hay casi viviendas para alquilar en estos barrios. Ahí estamos viendo en Liniers, en Matadero, en Villaluro. En Versalles. En Versalles. Bueno, son barrios donde no hay viviendas para alquilar prácticamente. Está Santiago Lebrio, que es desarrollador inmobiliario. Gracias, Santiago, como siempre. ¿Qué está pasando? Gracias por invitarme. Bueno, a ver, hay un mercado que a partir de la ley de alquileres se profundizó, un mercado formal e informal. Nunca lo que está publicado y los datos que solemos ver es todo el mercado. En la Ciudad de Buenos Aires, según el último censo, hay alquilados entre 500.000 y 600.000 unidades de vivienda y solemos ver publicado antes de la ley de alquileres alrededor de entre 10.000 y 15.000 viviendas que hoy bajó a 5.000, ¿sí? Pero bueno, no representa una caída de la mitad de la oferta en inmuebles locados, sino que simplemente un sector importante de esos propietarios que dejaron de alquilar por el método tradicional porque las condiciones de la ley de alquileres no les parecen favorables y fueron a un mercado secundario donde se arreglan las condiciones de otra manera y hoy estamos viendo contratos bastante irregulares, contratos grises, con un montón de cláusulas que no están a fin de la ley, pero bueno, la verdad que el inquilino se lleva las peores de las condiciones porque... Vos decís, los alquileres se siguen dando. Sí. Pero en negro, digamos. Sí. Fuera de la formalidad de la ley. Desde ya que lo que ha pasado con la ley de alquileres no es que había un retiro masivo de propietarios, sino que no se han incorporado nuevos propietarios. Ese es el mayor de los problemas. Porque siempre en un mercado entran y salen actores. Acá el problema es que se convirtió en un mercado que solamente salen los que salen siempre por cuestiones familiares, dejan de alquilarlo y sale a la venta o se desprenden del inmueble. El problema es que ha desaparecido, sí, el interés de compradores utilizando el inmueble como un refuerzo de sus ingresos, que es lo que habitualmente se utiliza en la compra de un departamento para alquilar. Porque claro, yo digo, con los gastos que hay hoy de despensas, de impuestos y demás, todo ajustándose al nivel inflacionario. Si vos tenés un inmueble y no lo ponés en alquiler, bueno, tenés un costo fuerte, ¿no? Que hay que bancar un gasto fijo fuerte todos los meses. Aún así, hay un desincentivo, digamos, a poner los inmuebles en alquiler. Sí, a ver, la verdad que el tema de vivienda ociosa está debatido porque la realidad es que no sabemos cuánto realmente es voluntariamente se decide tenerlo vacío. No hay un dato cierto, hay un dato de medidores, el dato del censo, pero ninguno termina siendo concluyente. El mayor de los problemas es que había muchos alquileres que eran entre sucesiones o eran puentes de un mercado malo a un mercado bueno. Uno salía, bueno, no lo puedo vender, lo puedo alquilar 2 años y después vuelvo al mercado de venta. Hoy con el contrato de 3 años todos esos actores ya no están, prefieren seguir a la venta en precios. Nosotros vimos, sobre todo desde 2020, un aumento muy fuerte de inmuebles a la venta. Pasamos a casi 166.000 inmuebles a la venta, en un pico máximo en el año 2021. Y una caída en dólares de los precios de venta de los inmuebles. Sí, que el propietario no lo veía, no quería, digamos, actualizar su precio a la realidad hoy del comprador y se cayó mucho la cantidad de operaciones de venta. Entonces, bueno, pero lo más importante es que aquellos compradores que lo hacían individualmente o de forma masiva, de compra para alquilar, ese sí que no lo tenemos todavía, pese a que la renta viene subiendo
sistemáticamente desde el año 2021, tocando piso en el año 2021, pero hoy ya viene subiendo la renta en dólares en términos relativos al valor del inmueble y desde ya que lo que estamos viendo con respecto al resto de las variables de la economía. Muy interesante lo que está ocurriendo. Brevemente, tenés una pregunta. Sí, entonces lo más importante, entiendo que acá pasa por reducir la cantidad de años de un contrato de alquiler, volver a los 2 años, o también hay un problema con las garantías. ¿Cómo se hace para que vuelva una buena oferta para los alquileres? En un minuto tengo que resolver un mercado muy complejo, pero lo cierto es que el tema de los 3 años para inquilinos que tienen hijos y escolaridad, la verdad que es un gran beneficio. Mudarse cada 2 años es un problema. Hay otras alternativas, podría incorporarse al propietario la posibilidad de rescindir con un costo, como sí tiene la posibilidad del inquilino a partir de determinado tiempo. Hay alternativas que se están barajando. Creo que el problema más que todo es que a la hora de la discusión legislativa, hoy ya está en términos de decisión presidencial, no es una decisión de uno o dos de legisladores, es una decisión de ese índole. El problema que estamos teniendo es que, bueno, hoy las asociaciones que están participando en este debate son lo que serían las tribunas, las barricadas. La verdad que mucha gente que está de buena fe no está participando en este debate y lamentablemente las posturas son muy extremas. Así que deberemos encontrar un punto medio. Lo de los 3 años es un beneficio que hay que entenderlo por el lado del inquilino, que hay que defenderlo y hay que buscar una alternativa para que el propietario pueda recuperar el inmueble en caso que lo necesite sin esperar los 3 años. Santiago, gracias, muy amable. Al contrario. ¿Qué pasó con estos 3 chicos, Javier, que viajaron esto fue a México. En México. Sí. Es muy impresionante. La verdad que quedé muy impactado el fin de semana cuando leí esta noticia, ¿no? Sí, fueron atacados a machetazos. Está detenido el agresor, un joven de 21 años. Fueron golpeados a machetazos y uno de estos jóvenes argentinos, Benjamín Gamond, de 23 años, sufrió fuertes heridas en la cabeza, tuvo que ser trasladado en avión sanitario desde Oaxaca a Ciudad de México, al Distrito Federal, donde está internado en terapia intensiva grave, lo tendrían que operar, y entonces la familia está pidiendo algún tipo de ayuda, donaciones, para poder afrontar los gastos que genera una cirugía de este tipo. En un caso muy llamativo porque no hubo agresión, no hubo pelea, sencillamente vino un muchacho y les empezó a dar martillazos, machetazos, así se dice. Ahí está la placa con donde se puede donar para ayudar a operar a Benjamín Gamond, que está, insisto, internado en el Distrito Federal en grave estado y bueno, estamos todos rezando por su vida para que pueda salir adelante con esto. Terrible el caso, terrible. Adrián, sé que está en Estados Unidos. Adrián. ¿Qué tal, Maxi? ¿Qué tal, querido equipo? Bueno, estamos acá al borde de una crisis tremenda con lo que es la elevación del techo de endeudamiento de Estados Unidos. Es un problema recurrente que hemos tenido en los últimos años que se ha ido agudizando. ¿Por qué? Porque la época de Barack Obama en el año 2010 estuvo a punto de no elevarse ese techo de deuda que implica, ¿no? Que es lo que puede gastar el gobierno de los Estados Unidos, es el límite que le impone justamente el Congreso, por el que puede recurrir a deuda del propio Tesoro de los Estados Unidos para afrontar sus obligaciones. Pero no es solo pagarle a los empleados públicos, ¿no? Sino que lo que está en juego es la validez de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Que como sabemos no tienen importancia nada más acá en los Estados Unidos, sino que es el bono de referencia de deuda internacional. Y a nosotros en la Argentina nos afecta especialmente por estar endeudados en dólares y con una deuda récord, ¿no? En particular con el Fondo Monetario Internacional, además de la deuda soberana. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora se está hablando tanto en estas últimas horas? Porque ya se alcanzó el límite, se alcanzó el techo de la deuda. Esto había sucedido en rigor el 19 de enero de este año, pero ahora el Tesoro de los Estados Unidos no se muestra más dispuesto a seguir, digamos, aportando dinero
o aportando deuda o financiación por izquierda, ¿no? Entre comillas, porque son medidas extraordinarias que está haciendo. Y dicen aquí los especialistas de JP Morgan que esta misma semana podría los Estados Unidos tener los primeros problemas, las primeras consecuencias de entrar en impago con la administración pública, ¿no? Por eso Wall Street encendió sus alarmas ya y todos los operadores están empujando al presidente Joe Biden, que se sigue mostrando tranquilo, ¿no?, de negociar el aumento de ese techo de endeudamiento con el presidente de la Cámara de Representantes, que es republicano, que es de la oposición, que es Kevin McCarthy, y que es una situación que se da por primera vez desde las elecciones de medio término del año pasado, ¿no? Hasta ahora tenía el gobierno las dos cámaras a su favor y ahora ya no lo tiene, y para peor tenemos elecciones. Con lo cual, bueno, justamente el aumento de ese techo de endeudamiento está en entredicho. Bien, Adrián, sí, siempre está el tema de las amenazas y demás, pero bueno, desde que Estados Unidos es Estados Unidos, no ha defaulteado nunca su deuda, así que, bueno. Claro. Por eso. No, sí. Pero en el año son la crediticia máxima. Claro, son las negociaciones. Nunca más la recuperó. Claro, bueno, pero son las negociaciones habituales, vamos a seguir atentamente, pero habituales entre el Ejecutivo, entre el gobierno de los Estados Unidos y el Congreso, ¿no? En el tironeo en las cámaras. Adrián, gracias, muy amable como siempre. Atención, que hay una información judicial que vos habías anticipado, Natalia, la semana pasada, a partir del fallo de la Corte con el tema Tucumán y San Juan. Y ahora, ¿qué pasa con Formosa? Bueno, una presentación en la Corte Suprema de Fernando Carvajal. Él es diputado nacional de Juntos por el Cambio y es candidato o precandidato a gobernador de la provincia de Formosa y está impugnando la candidatura de Gildo Insfrán, lo que adelantábamos la semana pasada, ¿no? En el momento en el que la Corte, con los casos de San Juan y de Tucumán, le abrió la puerta a la posibilidad de cuestionar desde el estándar de la garantía republicana de la Constitución Nacional, cuestionar los límites que las provincias le ponen a las reelecciones y cómo, digamos, qué implica esto para el recambio de autoridades, bueno, la Corte empieza a abrir una puerta, por lo menos con esas medidas cautelares, para que se cuestionen otros temas que hasta ahora no se han cuestionado, por lo menos en el ámbito de la Corte. Uno era el que decíamos la semana pasada, bueno, ¿está dispuesta la Corte a ponerle un límite a las reelecciones indefinidas? Catamarca, Formosa, Santa Cruz y algunas intendencias, el caso de Pose, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá Juntos por el Cambio se avivó, lo que decíamos la semana pasada, hizo esta presentación. Yo creo, Javi, no sé qué decís vos, no sé si están ya oficializadas las candidaturas en Formosa como para que tengamos ya un caso. Si no estuvieran oficializadas, creo que la Corte difícilmente tome el caso porque justamente considera que no hay nada que decidir hasta que no aparece una oficialización de candidatura, digamos. ¿Qué es lo que voy a decir? Si están oficializadas... De hecho, se vota el 25 de junio. Corte, métale, si va a impedirle a Insfrán que participe, métale, muchachos, pues falta un mes y monedas nada más. Sí, esperemos que no lo hagan 5 días antes, ¿no? Pero se abre esta puerta. ¿Podría la Corte decir lo que dijo en San Juan y Tucumán y permitir la reelección indefinida en el caso de Formosa? Bien, gracias, Natalia. Cerramos con entonces los que festejaron este fin de semana y los que estuvieron un poquito más amargados. Sí, por las elecciones provinciales de este fin de semana hubo festejos de todo color. Estuve muy bondadoso otra vez. Festejó Sergio Massa por el triunfo de Sáenz en Salta, un amigo personal. Festejó Alberto Fernández, que viajó hoy a La Pampa, donde volvió a ganar el peronismo. Festejó Guado de Pedro por el triunfo de Gustavo Melella de Tierra del Fuego y porque tanto en Río Grande como en Santa Rosa, en La Pampa, ganó el intendente camporista. Y también festejaron, poco, pero algo festejaron, Martín Lustó por el triunfo de Martín Berongaray, por haber quedado segundo. Buena elección. Festejó un segundo, pero quedó en una muy buena elección a 4 puntos del triunfador. Y Patricia Bullrich, que puso de alguna manera, auspició a la candidata que ganó en la capital sanjuanina. ¿Quiénes no festejaron? Como dijimos antes,
Javier Milei, y sobre todo la cúpula de Juntos por el Cambio, que hizo muy malas elecciones en Salta, incluido perdiendo la capital salteña en manos de Betina Romero, la hija del senador Romero. Y muy mala performance en Tierra del Fuego, donde encima fueron divididos. Gracias, Javier. Gracias, doctora Bolosín. Gracias, Claudio. Nos estamos retirando. Se quedan con Sole Largui en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos mañana. Chau, chau. Pásenla bien.